Mi nombre es Alexis Quiñones, abogado, cédula de identidad 9.671.650. El día de hoy me toca conversar acerca de lo que son las lesiones y los accidentes de tránsito. Primero que nada hay que determinar qué es un accidente de tránsito. Y cuando hablamos de un accidente de tránsito estamos hablando de un hecho ocurrido generalmente en una vía, generalmente entre dos vehículos o entre un vehículo y un objeto fijo o entre un vehículo y un transeúnte o peatón. Ese accidente o este choque o este impacto de manera generalmente violenta e inesperada puede ocurrir evidentemente en una vía, que para eso es que se trata, o puede diferenciar de lo que es un accidente de cualquier otro tipo, pues esto ocurre en una vialidad. En cuanto a las lesiones del accidente de tránsito, allí tenemos una diversidad de lesiones que todos van más o menos a englobarse en lo que generalmente se llama politraumatismo. Este tipo de lesiones van desde una lesión en el tórax, una lesión en la columna, en el cerebro, en la cabeza, en el cuello, en la cara, en las extremidades. Estas lesiones suelen ser generalmente bastante fuertes, requerir de la atención médica posterior al accidente, y en algunos casos son más delicadas que otras. En cuanto al peatón, esas lesiones ven generalmente hacia las extremidades, hacia la cabeza y hacia la columna. Las extremidades generalmente las inferiores, es decir, las piernas, porque generalmente también esa es la zona de impacto en el vehículo, aunque esto no exime por supuesto de las extremidades superiores. En cuanto a la cabeza, es generalmente producida al caer la persona una vez ocurrido el accidente. Estas lesiones pueden ser en algún momento dado tan graves que pueden llegar a generar la amputación del miembro producto del golpe y del resultado que se haya obtenido. En cuanto a lo que son la médula espinal, que también se puede ver afectada, tanto para el conductor como para el peatón, esto puede de alguna manera tener sus resultados o su diferencia en lo que es la movilidad de la persona, el habla, la percepción. Es decir, todo aquello que tenga que ver con lo que es la conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo. Recordemos que la médula espinal es lo que controla las conexiones entre el cerebro y el resto del cuerpo. Parte importante también de esto tenemos las lesiones en la columna. Estas lesiones pueden ser mucho más graves de las que pudieron imaginarse originalmente, desde la fractura hasta generar problemas como la parálisis. Eso también unido, por supuesto, a lo que es las lesiones medulares. En las lesiones medulares pueden llegarse a producir la tetraplegia, la hemiplegia y de alguna forma la paraplegia. En cuanto a lo que es, continuando con la exposición, tenemos también lo que son las armas blancas, aquellas que se consideran así pues por las siguientes características. Hablamos de una arma donde su principal conformación es metálico y donde tiene la característica de ser punzante, cortante o en todo caso penetrante. Importante es que estas dos opciones, estas dos posibles características se reúnan. Un arma de metal que tenga la característica de ser punzante, cortante o penetrante. En cuanto a lo que son las armas como tal, pudiéramos hablar de cuchillos, navajas, espadas, sables, hojillas, en fin, una serie de cosas que puedan generar heridas que puedan poner en peligro la vida de la persona o lesionar la vida o lesionar alguno de los órganos de la persona. Cuando hablamos de heridas cortantes, hablamos de heridas que generalmente lo que hacen es seccionar la piel. Cuando hablamos de heridas punzantes, hablamos de heridas que se generan de manera penetrante en la piel. Y cuando hablamos de manera contundente o contusas, hablamos de heridas que aparte de ser cortantes o penetrantes, pueden generan un golpe, una contusión, un impacto en la piel. Hablamos entonces en estos casos de un hacha por lo menos, como por ejemplo. Para las heridas cortantes o para las heridas por arma blanca existen dos reglas o dos leyes. Una ley de filo que indica que un arma de tipo cilíndrico cónica, puede imaginarse la persona un florete, o en todo caso pongamos un ejemplo de un lápiz, es al principio
Es una herida que es un arma que tiene una punta que posteriormente generará al penetrar una herida profunda. En cuanto a lo que es la ley de Langer, habla acerca de lo que son las heridas de forma triangular, producto de lo que pudieran considerarse dagas, o donde aquellas donde el arma blanca tendrá una forma más o menos de rombo. Eso se puede ver en las espadas, en los sables, en algunos, y generalmente tienen la característica de ser penetrantes. En cuanto a las armas de fuego, hay una cantidad considerable de posibles consideraciones para este tipo de armas o para este tipo de heridas o lesiones. Primero tendrán las características que tienen que ver con la distancia, pues se considera que es una herida de contacto cuando se produce entre 0 y 2 centímetros, o una herida de próximo contacto entre los 2 y los 60 centímetros, o una herida a distancia que supera los 60 centímetros. En cuanto a la zona del cuerpo, bueno, existen zonas como el piel, el músculo, las cuales se consideran zonas blandas, y zonas duras, como de repente pueden conseguirse o considerarse lo que es el cráneo, el tórax, zonas que son más fuertes que lo que puede representar la carne humana o el cuerpo humano. En cuanto a las otras características, bueno, hay heridas como o producto de la herida. Habrán algunas clasificaciones como que, bueno, se pueden considerar contusas cuando el impacto como tal se recibe primero por un material que protege al cuerpo humano. Hablamos de los chalecos antibalas. Aun cuando una persona reciba el impacto, ese impacto recibirá un chaleco, pero generará seguramente una marca en el cuerpo, producto del golpe que generó el proyectil. También tenemos lo que son el semicanal, o sea, que son heridas semisuperficiales, lo que se suele decir que sean rasantes, que dejan marcas de poca profundidad, pero alargadas en el cuerpo. En cuanto a las traspasantes, hablamos entonces de que son heridas que tienen orificios de entrada y de salida. Y también existen otras que consideran que son heridas de fondo ciego, en las cuales existe, si bien un orificio de entrada, no hay un orificio de salida, pues el proyectil entonces permanece dentro del cuerpo de la persona. Finalmente tenemos también, existen los tipos de explosivos o proyectiles explosivos, heridas de carácter explosivo, cuando el proyectil al contacto de la persona produce una explosión, o al penetrar en el cuerpo de la persona produce una explosión. Esto pudiera considerarse en las balas de alto calibre, en algunos casos en los cuales, bueno, se puede conservar que al entrar de la herida es sumamente pequeñita, pero a la hora de la salida es sumamente amplia. Esto ocurre en las armas de alto impacto. Y bueno, también existe otra característica que diferencia una herida por arma de fuego de otros tipos de heridas, como puede ser el tatuaje. El tatuaje como tal comprende dos cosas: lo que se considera la cintilla de contusión y lo que se considera el taraseo. En cuanto a la cintilla de contusión, hay que considerar que esto es la marca que deja la bala o el proyectil al momento de penetrar en el cuerpo. Y en cuanto a lo que es el taraseo, es más los rastros de pólvora o de quemadura que genera la bala al entrar en el cuerpo. En líneas generales, como les puedo comentar, una herida de bala es sumamente muy diferente a una herida cortante. Una herida de bala genera, por supuesto, pérdida de sangre, en algunos casos cuando son explosivos, la pérdida inmediata de algún miembro, a diferencia de una herida cortante o penetrante a través de un arma blanca, que no genera ese tipo de efecto. Esta sería toda mi exposición hasta ahora, y continuaría la compañera Diana González para terminar o continuar con la exposición.